Nuevamente bienvenidos a la continuación de nuestro programa Producción Agropecuaria Ecológica para la Soberanía Alimentaria. Y lógicamente en nuestra parte que nos corresponde a la agricultura ecológica. Y hoy vamos a hablar exactamente de las plagas, control o manejo de plagas y enfermedades dentro de nuestros cultivos. Entonces, para el manejo de plagas y enfermedades, vamos a dar algunos de los kits o de los tips que se tienen en cuenta para realizar un manejo adecuado de estas plagas que afectan de una u otra manera nuestros cultivos. Entonces vamos a conocerlas a continuación. Todos los cultivos se ven afectados por diversos factores que limitan la producción. Entre ellos se encuentran las plagas agrícolas, que son todos aquellos organismos, insectos, enfermedades y malezas que al aumentar su población en forma descontrolada causan daño al cultivo, perjudicando su normal desarrollo, por lo que se justifica tomar alguna medida de control. Lógicamente, dentro de eso vamos a establecer qué tipos de medidas vamos a establecer para el control y no permitir que el umbral nos dañe el umbral económico en el cultivo. La estrategia de protección y defensa sanitaria de los cultivos en la agricultura ecológica no pueden desvincularse del resto de las actuaciones agronómicas. Es decir, no se puede aislar la problemática fitosanitaria y establecer una serie de medidas, ya sean químicas, biológicas o mecánicas, para mantener las poblaciones de parásitos en niveles adecuados sin tener en cuenta el resto de las prácticas agrarias. Eso importantísimo porque es un manejo integrado que se debe tener en cuenta para el control de estas plagas y enfermedades. En definitiva, la sanidad vegetal empieza por la correcta elección del material vegetal a utilizar y una nutrición equilibrada, completa. Esto proporciona vegetales resistentes a determinadas plagas y enfermedades. Hay que prestar atención a los sistemas de cultivos y a las rotaciones de gran importancia, pues permiten romper los ciclos biológicos y evitar la posibilidad de que determinadas plagas se hagan endémicas. Es decir, que tengamos que convivir con ellas y lógicamente estar aplicando ciertos pesticidas para su control. Eso es lo que se llama endémicos. Métodos indirectos para el control. Entonces, aquí se incluyen todas las operaciones que mejorarán las condiciones ecológicas para el desarrollo de cultivos. Estos métodos no son actividades aisladas, sino conjuntas y complementarias. Entonces, desde el momento de la escogencia de la semilla o de la selección de la semilla para implementar nuestro cultivo, estamos controlando las plagas y enfermedades, luego porque estamos escogiendo las semillas más resistentes para establecer nuestro cultivo y que no sean atacadas por las plagas y enfermedades. El aumento y mejora de las propiedades y fertilidad del suelo mediante aportes de materia orgánica y abonos verdes. Uso de especies y variedades adaptadas a las condiciones locales y autóctonas. Potenciación de la fauna auxiliar mediante el incremento de la diversidad con setos y cubiertas vegetales permanentes. Implantación de rotación de cultivos asociados y plantas compañeras. Entonces aquí se habla de la alelopatía, rotación de cultivos, cultivos asociados, que se puede mezclar el maíz con la arveja o con el frijol, de tal manera que el uno sea acompañante del otro y no permitan que una plaga que ataca al uno ataque también al otro cultivo. Realización y manejo correcto de las prácticas culturales según las condiciones del lugar, laboreos, podas equilibradas, quema de brotes enfermos, injertos y recolección anticipada. Seguimiento exhaustivo de los agentes susceptibles de convertirse en plagas, periodos sensibles y vulnerabilidad, estudio de sus huéspedes, cuantificando la presencia de insectos útiles y la evolución en el cultivo. Entonces, aquí también debemos tener en cuenta los insectos benéficos
comparados con los efectos dañinos. Valoración de los daños y establecimiento de los umbrales económicos teniendo en cuenta el destino final de los productos obtenidos y la tolerancia del consumidor. Entonces, pues lo que siempre les he dicho, alrededor de estas 4 unidades, que si vamos a competir en el mercado, vamos a competir con calidad y con inocuidad en los productos. Por eso, hablamos de esta agricultura ecológica que nos va a conllevar a ser competitivos en el mercado, pero con calidad. Métodos directos. Si una vez establecidos los cultivos se ha tenido presente que las prácticas culturales de los métodos indirectos se han realizado correctamente, puede ocurrir que los equilibrios poblacionales y nutricionales no sean los deseados o bien que por motivos climatológicos la incidencia de las plagas hagan peligrar la cosecha. Por tal razón, será preciso actuar contra patógenos para reducir su incidencia. Entonces, aquí debemos tomar medidas muy drásticas con respecto a la presencia de estas plagas que van a reducir la producción del cultivo. Utilización de barreras, cebos, repelentes y trampas de diferentes formas, colores y productos incorporados. Aplicación de sustancias y preparados de plantas que molestan y repelen a las plagas, la arcilla, el sílice, las algas, los purines, extractos de ajos, menta y albahaca. Introducción de fauna útil, bien sean depredadores parasitoides o antagonistas de la plaga que se quiere combatir. Entonces ahí ahora hay perfectamente avispas parasitoides que se las venden por centímetros cuadrados para aplicarlas, soltarlas dentro del cultivo para que ellas se encarguen de la eliminación de esas plagas. Clases de plagas. Entonces hay insectos. Son aquellos organismos que se diferencian de los demás por tener su cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Además tienen 3 pares de patas, 2 alas y un par de antenas. Aquí tenemos exactamente los insectos, cabeza, tórax y abdomen. Bueno, aquí nos dicen la mandíbula exactamente. Esos son los insectos. Ahora, insectos benéficos. Son aquellos insectos que ayudan a controlar y matar a los insectos plaga. Los insectos benéficos se clasifican de acuerdo a la forma como controlan o matan a los insectos plaga. Estos pueden ser depredadores. Estos insectos se comen a los insectos plaga causándoles la muerte de forma rápida. Ventajas. La existencia de los insectos benéficos en la naturaleza es permanente. Los insectos benéficos buscan a los insectos plaga hasta encontrarlos. Los insectos benéficos, a diferencia de los productos químicos, no causan daños en la salud de las personas ni en el medio ambiente. Eso es importantísimo, ¿no? De ahí que se pueda tener en cuenta esa. Desventajas. Su capacidad de reproducirse es lenta, por eso en los cultivos hay más bichos malos que bichos buenos. Esa es una manera de expresarlo, ¿no? Los agricultores no conocen acerca de la utilidad de los insectos benéficos para el control de insectos plaga. No le dan la debida importancia. Por eso, en estos casos de agricultura ecológica, debemos conocer cuáles son los insectos benéficos y cuáles son los insectos plaga. Insectos plagas son aquellos insectos que al aumentar su población causan daños al cultivo, perjudicando su normal desarrollo. Los insectos plagas se clasifican de acuerdo al tipo de aparato bucal y al daño que causan a los cultivos. Estos pueden ser chupadores. Los insectos chupan el jugo de las plantas. Como resultado de este ataque, las plantas se debilitan y mueren. Aquí tenemos uno de esos insectos chupadores que lo encontraremos generalmente en nuestros cultivos. Los masticadores. Estos insectos se comen las plantas, dañando las hojas, flores, frutos, tallos y raíces. Los insectos plaga dañan las plantas de muchas formas. Se dice que causan daño directo cuando destruyen partes de una planta como son raíces, tallos, hojas, yemas, flores, frutos o semillas y las debilitan. Se dice que causan daños indirectos cuando transmiten hongos, bacterias y virus que causan enfermedades de las plantas, como por ejemplo la fumagina. Eso es un hongo que lo producen las hormigas en la medida que van pasando por las plantas y van dejando una mancha negra como un tizne, exactamente,
y lógicamente ahí atraen otros insectos que van a continuar con la depredación de los cultivos. Ácaros. Estos diminutos artrópodos pertenecen a la clase arácnida, que incluye arañas, escorpiones y garrapatas. Existen unas 30.000 especies clasificadas. Aquí los tenemos exactamente, estos famosos bichitos que se comen, raspan las hojas exactamente y lógicamente no permiten el periodo de fotosíntesis normal. Enfermedades. Tanto en ecosistemas agrícolas como en ecosistemas naturales, las plantas son afectadas por enfermedades que reducen su productividad, su fecundidad y su sobrevivencia. En sistemas agrícolas, estas reducciones a menudo se traducen en pérdidas económicas para los agricultores, precios más elevados para los consumidores. Entonces, pues estas enfermedades son producidas por hongos. Las plantas pueden ser afectadas por enfermedades de origen fisiológico y patológico. Las primeras son causadas por organismos, no son causadas por organismos, sino por agentes físicos o químicos tales como la temperatura, temperatura extrema, exceso o falta de humedad, deficiencias o toxicidad de elementos nutritivos, salinidad, polución, entre otras. Mientras las segundas son causadas por hongos, bacterias, virus, nematodos o micoplasmas. Entonces, para que se presente una enfermedad es necesaria la conjugación de 3 factores: el ambiente, el huésped y patógeno. La siguiente figura representa un triángulo de la enfermedad. Entonces, debe haber un huésped, lógicamente debe haber el medio ambiente, debe haber un huésped, debe haber un patógeno que es el que infecta al huésped y lógicamente nos va a producir la enfermedad. Esto prácticamente lo tenemos muy claro. Síntomas y signos. Las manifestaciones visibles de una enfermedad se denominan síntomas. Estos resultan de la interacción entre los mecanismos de ataque del patógeno y los mecanismos de defensa del hospedante y de los efectos fisiológicos de la enfermedad. Alteraciones de crecimiento. Estas pueden incluir enanismo, plantas de tamaño inferior al normal, deformación, órganos de forma anormal, agallas, que son las protuberancias en raíces o tallos, por crecimiento o multiplicación celular exagerada, escobas de bruja, proliferación anormal de brotes naturales cerca del ápice del tallo. Y pues lógicamente existen las pudriciones, el tejido muere y adquiere una consistencia suave, húmeda y a menudo acuosa, chancro o chancros, tejido muerto hundido en plantas leñosas y troncos. Hay muerte descendente, muerte de ramas de un árbol que empieza de las ramillas terminales y avanza de afuera hacia el tronco. La marchitez, la planta pierde turgencia y eventualmente muere. Aparte de los síntomas, muchas enfermedades se pueden reconocer por la presencia de signos, los cuales son manifestaciones del patógeno discernibles a simple vista. Entre los signos comúnmente asociados a una enfermedad están las estructuras reproductoras o vegetativas de hongos, los exudados bacterianos y las masas de huevos de nemátodos. Entre las enfermedades se encuentran las producidas por hongos, producidas por bacterias, las producidas por virus y las producidas por los nemátodos. El método de control de plagas y enfermedades puede ser control biológico, asociación de plantas compañeras, ya habíamos hablado de las plantas compañeras, tratamientos vitalizadores, aplicación de repelentes, uso de barreras físicas, trampas o cebos y uso de productos selectivos. En eso se basan los métodos de control de plagas y enfermedades. Entonces, con esto prácticamente terminamos nuestras 4 sesiones correspondientes a lo que es la agricultura ecológica. Nos quedan otras 4 sesiones que vamos a tratar de esto del manejo integrado del cultivo con ustedes para que tengamos un enfoque más integral de lo que es la parte ecológica dentro de la producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria. Nuevamente reitero, quedo atento a sus inquietudes para aclararlas. Muchísimas gracias. Feliz día.